Hola lectores, bienvenidos al tercer capítulo de Shakespeareando, la sección con menos visitas, menos exitosa de BookTube. Bueno, esto yo ya casi como que me lo tomo como un orgullo. Que me diréis, a ver, ¿orgullo de qué, Jan? ¿Orgullo de qué? Pues no sé, ni yo os lo sé explicar, pero estoy como orgulloso de tirar adelante una sección que no tiene visitas, pero que la poca gente que lo ve me consta que le gusta muchísimo. Y también sé de más de un lector que ha empezado a leer a Shakespeare a través de estos vídeos, por lo que solo por esto ya me vale la pena. ¿Me esperaba que la sección Shakespeareando tuviera poco éxito? No. ¿Me decepcionó? Sí. ¿Me cuesta hacer estos vídeos? Mucho. Ahora de Shakespeare no es fácil. ¿Disfruto haciéndolos? Pues claro, si no, no los haría. ¿Me jode que un vídeo sobre Shakespeare que me cuesta tanto hacer tenga tan pocas visualizaciones? No lo voy a negar. Recordar que Shakespeareando es una sección en la que me dedico a hablar del universo de Shakespeare, de sus obras. No quiero llamar estos vídeos reseña porque no son estrictamente reseña. No creo que sea posible reseñar una obra de Shakespeare. Simplemente es un espacio pues para hablar de tú a tú, sin cosas muy técnicas, porque tampoco las conozco, pues de qué me parece cada obra de Shakespeare, qué es lo que me inspira a mí, qué es lo que más me ha gustado, y un poco intentar transmitir mi pasión completamente amateur por este autor tan imprescindible de la literatura universal. No me enrollo porque este vídeo creo que viene cargadito. Bienvenidos a Trotalibros. Este tercer capítulo de Shakespeareando lo quiero dedicar a La Tempestad. Ya sabéis que yo Shakespeare leo las ediciones traducidas al catalán por Salvador Oliva, editadas por Vicenç Vives. Me encanta la edición, me encanta el diseño, me encanta la traducción, me encantan los prólogos que tiene y me encanta que cada obra tenga su libro individualizado. No me acaban de convencer las recopilaciones de obras de Shakespeare. Por muy breves que sean, creo que merecen su libro propio. Soy muy maniático con esto. La Tempestad es actualmente mi obra favorita de las pocas que llevo leídas de William Shakespeare, y curiosamente es una de las menos populares. Siempre termino los vídeos de Shakespeareando preguntándoos de qué obra os gustaría que os hablara en el siguiente capítulo, y todos pedíais Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano, mucho ruido y pocas nueces, y está muy bien, y lo siento, porque de verdad que os lo pido para haceros caso, pero precisamente he elegido La Tempestad porque nadie lo pidió. Absolutamente nadie pidió La Tempestad, mi libro favorito. No sé, parece como una obra maldecida, no en el sentido de Macbeth, de supersticiones de actores, etcétera, sino maldecida en popularidad. La Tempestad, aun siendo una de las obras más especiales, más complejas de Shakespeare, es de las menos populares. No logro entender por qué. Y como nadie me lo pedía, pues me he dicho, mira, pues el tercer capítulo va dedicado a mi libro favorito de Shakespeare. Ya habrá tiempo para hablar de Hamlet, ya habrá tiempo para hablar de Otelo, ya habrá tiempo para hablar de Romeo y Julieta. La Tempestad se representó por primera vez el día 1 de noviembre del año 1611 en el Palacio de Whitehall, en Londres, y fue una de las últimas obras en las que trabajó William Shakespeare. El argumento, sin querer entrar en un resumen, el punto de partida es que tras ser traicionado por su hermano, el sabio Próspero, el duque legítimo de Milán, se salva de un naufragio y se queda viviendo junto a su bella hija Miranda en una remota isla desierta donde conviven criaturas fantásticas como el malévolo y deforme Calibán o el espíritu del aire Ariel. Al llegar a esta isla donde crecerá su hija, Próspero esclaviza a Calibán y pone a Ariel a sus órdenes al salvarlo de un hechizo de la que fue la madre de Calibán, una malvada bruja. Y así es como Próspero se convierte en el amo y señor de esta isla fantástica. Muchos años después, Próspero, ayudado por los poderes sobrenaturales de Ariel, tramará una venganza contra su hermano, invocando una tempestad alrededor del buque en el que se encuentra su hermano con otros nobles tripulantes, obligándolos a que busquen refugio en su isla. La isla será el escenario de la venganza de Próspero. Esta obra es la más diferente, la más peculiar
peculiar de las que he leído de Shakespeare. Y sigo sin entender por qué sigue siendo una de las más olvidadas. Debería ser lectura obligatoria para todos los fans del género fantástico. A diferencia de la mayoría de sus obras, para escribir La Tempestad, Shakespeare no se inspiró en ninguna obra antigua, ni en la biografía de un rey. Es una de las obras que cuenta con menos fuentes de las que creó Shakespeare, por lo que la trama de La Tempestad es quizá la más original de William Shakespeare. Aunque sí que es cierto que utilizó como fuente de inspiración la noticia de un naufragio que tuvo lugar cerca de las Islas Bermudas en el año 1609. La Tempestad, siendo una obra mucho más breve que otras obras como Hamlet, te introduce a un mundo tan fantástico, tan incluso diría mitológico, te presenta unos personajes tan complejos, te plantea unos temas tan profundos, que es que me obliga a ir analizando un poco punto por punto. En primer lugar, los personajes. ¿Cómo no? Tenemos que empezar por Próspero, un duque, el duque de Milán, que no tenía la malicia ni la astucia para moverse en los vaivenes de la política le aburría. En vez de eso, se encerraba en su biblioteca aprendiendo magia, aprendiendo de las historias que leía, y cada vez delegaba más a su hermano Antonio todos los asuntos del día a día de la política. Y esto fue lo que permitió que su hermano se hiciera con el poder, aliándose con los enemigos del ducado. De hecho, de La Tempestad saqué la cita que tengo en todas las biografías de mis redes sociales: Me poor man, my library was dukedom large enough. Yo cambio man por booktuber. Pero la traducción literal sería: para mí, mi biblioteca era un ducado suficientemente grande. Aquí Salvador Uliva, por ejemplo, lo traduce como: los libros me hacían de reino. Y esta frase creo que resume la esencia del personaje de Próspero. Un hombre que era como muy inocente, muy amable, muy sabio, pero que se encerraba en la biblioteca, en sus libros, no tenía la ambición de un político, no tenía la astucia para tramar alianzas y traiciones y entrar en guerras para favorecer el comercio, yo qué sé. Es una frase con la que yo me identifico mucho, en plan, no sé de qué me estás hablando, déjame en paz, quiero leer. Por otro lado tenemos a Caliban, anagrama de caníbal. Recordemos que en aquella época los ingleses se creían que los nativos americanos eran caníbales. Bueno, se creían, quizá lo eran, yo qué sé, yo no estaba allí. Ayer cumplí 27 años y me siento viejo, pero bueno, no tanto como para saber qué comían los nativos americanos en aquellos tiempos. Quiero decir que quizás sí que eran caníbales, yo qué sé. Pero la teoría era que los nativos eran caníbales y por esto se cree que Shakespeare puso Caliban a esta criatura. Caliban representa la magia negra opuesta a la magia blanca de Próspero. Es una criatura fea, desagradable de ver, que se mueve por los instintos más bajos, más egoístas, más miserables, más animales, de bestia. Es hijo de la malvada bruja que antaño reinó en esa isla, y cuando Próspero llegó lo trataba bien, pero Caliban intentó violar a Miranda y desde entonces lo tratan como un esclavo. Lejos de arrepentirse de intentar violar a Miranda, Caliban se muestra orgulloso, no se esconde, dice que si lo dejaran suelto poblaría la isla de Calibanes a través de Miranda. Es como una criatura salvaje, mala, esto empujada por los instintos más bajos. En toda la obra lo único que busca Caliban, que no tiene nada de astucia, es una criatura estúpida, es buscar la forma de vengarse de Próspero y de hacer el mal. Por otro lado, Miranda, la hija de Próspero, es una mujer bella, pura, inocente. Fue ella quien enseñó a hablar a Caliban. Pero de hecho, al principio de la obra no conoce nada del pasado de su padre, ni de sus orígenes, y no conoce nada fuera de esa isla. Me recordó mucho a Cosette de Los Miserables, de Víctor Hugo, y como Cosette, el amor de Miranda hacia uno de los hombres que llegan a la isla por el naufragio fruto de la sed de venganza de Próspero, la llevará a querer saber más y a querer saber qué hay más allá de esos horizontes que ve desde esa isla utópica y fantástica. Por último, me gustaría destacar también el personaje de Ariel, ese espíritu del aire que estuvo durante mucho tiempo encerrado por un hechizo de la madre de Caliban, y Próspero al llegar lo libera y Ariel se pone a su servicio. Es a través de Ariel que Próspero va ejecutando su venganza, pero queda claro, o al menos a mí me quedó claro, que Ariel es un espíritu muy puro, que muchas de las cosas que hace a las órdenes de Próspero no las hace a gusto, e incluso hay algunas partes de la obra que parece que desobedezca a Próspero, pero no queda del todo claro. Y esto me lleva a empezar a hablar de los temas de la obra. Y el primero es precisamente
que esto, el misterio, creo que La Tempestad es una de las obras más misteriosas y enigmáticas de William Shakespeare. En el vídeo pasado os hablaba también de La muerte y la primavera, la obra póstuma de Mercè Rodoreda, de lo muy misteriosa que es, no solo por ser inacabada y por las consecuentes lagunas que existen en la obra, sino porque aunque fuera una obra acabada, sería muy misteriosa, da mucho margen a la interpretación y que precisamente por esto, La muerte y la primavera, de toda la obra de Mercè Rodoreda, es quizá la que pertenece más al lector, porque la puede hacer más suyo y trasladárselo a su realidad y dotar a esta historia de su interpretación. Mientras que otras obras de Mercè Rodoreda pues son más cerradas. Pues bien, La Tempestad va por el camino de la muerte y la primavera. A diferencia de obras como Macbeth o Hamlet, en La Tempestad no existen largos soliloquios a través de los cuales podemos entrar en la cabeza en los dilemas más privados, más íntimos de sus protagonistas. Methinks the play's the thing, wherein I'll catch the conscience of the king. Catch my conscience? What? You're not supposed to hear me. That's a soliloquy. Okay, well, I'll do a soliloquy too. Note to self, kill that kid. No sabemos en ningún momento qué piensa exactamente Próspero, qué opina exactamente Ariel. Solo tenemos algunas pinceladas de sus pasados y a través de sus hechos y diálogos tenemos que interpretar qué es lo que piensan y por qué actúan de la forma que actúan. En La Tempestad, Shakespeare deja mucho margen a la interpretación. No deja claro por qué muchos de sus personajes hacen algunas cosas. Y a mí este misterio es algo que me atrae muchísimo a esta obra. Que es que además fue una de las últimas que escribió William Shakespeare, o sea, ya venía de Hamlet, de Macbeth, e hizo esta obra breve, fantástica, misteriosa, que evoca a muchas realidades, que derivan muchas posibles interpretaciones. El segundo aspecto de La Tempestad que me gustaría resaltar es lo fantástico, lo mitológico. La Tempestad tiene como esta áurea de las deidades griegas. La isla, el lugar donde transcurre toda la acción de La Tempestad, es absolutamente extraordinaria. Como lector te imaginas perfectamente cómo el grupo de náufragos la va explorando, mientras Próspero, desde el otro lado de la isla, los observa a través de Ariel y a través de Ariel va ejecutando su venganza. Es una isla prodigiosa, llena de magia, criaturas e ilusiones. Otro tema que quería resaltar de La Tempestad es la venganza y el perdón. Por mucho que no nos podamos resistir a la tentación de dotar de profundas interpretaciones todo lo que sucede en La Tempestad, ante todo, La Tempestad es una historia de venganza y de perdón. Como lo puede ser, por ejemplo, El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Es el tema que mueve a Próspero, que aun siendo tan sabio y aun siendo tan bueno, en realidad, se ve empujado por la sed de venganza. Pero como siempre, el amor, los amores imposibles de la juventud contrarrestan esta sed de venganza. Y por último, que creo que es uno de los aspectos que más me llaman la atención de esta obra, es el tema del colonialismo. Shakespeare escribió La Tempestad justo cuando el Imperio Británico empezaba la colonización del Nuevo Mundo. Y muchos críticos ven en Caliban la representación de los nativos colonizados y esclavizados. Y la verdad es que el hecho de que Caliban sea el anagrama de caníbal y que en aquella época se creía que todos los nativos americanos eran salvajes caníbales favorece mucho esta interpretación, y la verdad es que yo diría que incluso son evidentes los paralelismos con el colonialismo. Y es que Próspero, con toda su sabiduría, cuando llega a la isla, priva a Caliban de sus tierras, lo esclaviza y con su hija le imponen una lengua que no es la suya. Es demasiado parecido a lo que pasó con la colonización del Nuevo Mundo, ¿no creéis? Y como en todos los capítulos de Shakespeareando, quiero dedicar una última parte del vídeo a comentar la influencia que ha tenido la obra de La Tempestad a otras ramas del arte, especialmente a la pintura y a la literatura. Como en todas las obras de Shakespeare, me voy a poner aquí a un lado para poderos poner las pinturas por aquí. La Tempestad ha inspirado a muchísimos pintores para pintar especialmente el contraste entre la oscuridad, la fealdad de Caliban con la pureza, la belleza de Miranda. Así, por ejemplo, en La Tempestad de Hogarth podemos ver una pintura presidida por Miranda, pero donde podemos ver también a personajes como Próspero, Caliban o Ariel. Tiene ese aire mitológico, parecen deidades griegas, pero sin duda mi pintura favorita es la de Miranda, La Tempestad de Waterhouse, en la que se puede ver a Miranda contemplando el naufragio provocado por su padre y Ariel desde la isla
isla. Me encanta cómo ve la tempestad desde lejos, el contraste entre el caos de la tempestad, que tan bien se representa en la obra, un naufragio en el que los marineros gritan: el infierno está vacío, todos los demonios están aquí. Esta es una frase a mí, es que me encanta. Con la serenidad, con la preocupación tan pura de Miranda. Después también otras pinturas que me gustan son Próspero y Ariel de Hamilton o el retrato de Caliban de Patton. En cuanto a literatura, el título de una de las distopías más importantes de la literatura universal proviene de La Tempestad, y me refiero a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En inglés el título es Brave New World y proviene de una frase de Miranda hacia el final de la obra. Yo esto no lo sabía, me quedé alucinado al descubrir este dato. Otro de los grandes admiradores de La Tempestad es Ngugi wa Thiong'o, que yo voy a leer para el Black History Month. Os dejo el enlace del Black History Month por aquí, por si vivís en una remota isla como Próspero y aún no os habéis enterado de esta iniciativa. Pues lo que decía, Ngugi wa Thiong'o es un gran admirador de La Tempestad y su novela Un grano de trigo está muy influenciada y muy inspirada en La Tempestad, al igual que el poema Full Fathom 5 de Sylvia Plath. Por cierto, que el poemario más importante y más celebrado de Sylvia Plath se llama Ariel, lo dejo ahí. Luego también quería mencionar El mar y el espejo de Auden, un poema a través del cual su autor profundiza en los personajes de La Tempestad a través de diálogos entre ellos que él se inventó. Y por último, y por este proyecto internacional de Penguin Random House, a través del cual encargan retellings de obras de Shakespeare a importantes autores actuales, La semilla de la bruja, una de las últimas novelas de Margaret Atwood, está completamente inspirado en La Tempestad. Me parece muy triste personalmente las pocas adaptaciones cinematográficas que ha tenido La Tempestad. Aparte de una adaptación en blanco y negro de 1960, en 2010 se produjo una nueva adaptación cinematográfica dirigida por Julie Taymor. Yo he visto el tráiler y me parece un insulto a La Tempestad, con un tono cómico. Próspero pasa a ser una mujer y en general, no sé, hacen algunos cambios que es que ni la voy a ver. O sea, a mí me había extrañado no enterarme de la adaptación cinematográfica de Tempestad siendo tan reciente. Yo sinceramente lo entiendo. Perform to the point the tempest that I bade thee. I boarded the king's ship. In every cabin I flamed amazement. At first sight, they have changed eyes. Do you love me? Beyond all limit. They are both in either's powers. Misery acquaints a man with strange bedfellows. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Yo he visto el tráiler y no me ha gustado nada. Y esto es todo. Todas las obras de Shakespeare, y yo diría que esta especialmente, se abren a 1000 lecturas diferentes, se abren a infinitas interpretaciones. La Tempestad se puede leer como un cuento fantástico, como una obra romántica, como la historia de una venganza, como una alegoría al colonialismo. Y seguramente, y aquí es donde reside gran parte del mérito de William Shakespeare, en realidad La Tempestad sea todo esto a la vez. En todas las relaciones que se van tejiendo entre los personajes que se mueven por la isla, encontramos quizá todo lo que nos hace humanos: el amor, la venganza, la ambición, el ansia de libertad, la juventud, la vejez, el pasado, el presente, el futuro. Todo está en estas pocas páginas, y es por esto que no puedo hacer otra cosa que recomendaros La Tempestad de William Shakespeare. Muchas gracias por ver este vídeo, dale al like si te ha gustado, dejadme en los comentarios si os ha llamado La Tempestad, si habéis leído La Tempestad, qué os pareció y de qué obra de William Shakespeare os gustaría que os hablara en el 4º capítulo de Shakespeareando. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. I'm doing my